El Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes algo que me llamó la atención. Pasando por una de las calles, vi colgado en un edificio este cartel que ustedes pueden visualizar ahí. Eh, el edificio pertenece a una entidad que trabaja en la educación de los niños preescolares. Y entiendo que ese cartel está ahí porque están en paro o están reclamando alguna cosa, alguna reivindicación. Bueno, el cartel me llamó la atención eh, por varias razones, principalmente porque cumplió el objetivo o uno de los objetivos que tiene el cartel, ¿no? Donde dice, por una educación que nos enseña a pensar, no a obedecer. Es decir, el reclamo que se hace aquí es respecto a lo que se debe enseñar, ¿no? Y por cierto, como digo, el cartel cumplió el objetivo porque lo vi y lo leí y luego me devolví para tomar esta foto y poder compartir lo que esto significa o lo que nosotros podemos leer eh, en esta pancarta, ¿no? Me hizo pensar, sin ninguna duda, y a la luz de lo que, de lo que yo puedo entender, es que hay una cuestión aquí que hay que sacar, ¿cierto?, de la educación y dejar una parte de ella. Bueno, eh, entonces yo hago el ejercicio de pensar y digo, si el cartel dijese por una educación que nos enseñe a pensar y no solo a obedecer, entonces ya tendría para mí forma de pensar, porque estoy haciendo uso de la misma lógica que tiene el cartel, para mi forma de pensar, esa otra redacción estaría bien. Eh, Podrían darse otras redacciones en este letrero, como por una educación que nos enseñe a pensar y a obedecer. Bueno, alguien podría decir eso también. Pero resulta que la educación en sí, cuando nos ponemos a pensar de verdad, la educación en sí se trata de enseñarnos a obedecer. ¿Por qué razón? Porque la educación contiene una ciencia llamada matemática. Y la matemática nos enseña a obedecer las reglas de la matemática. 2 más 2 es 4. Y no cuestionamos eso porque nos enseñan a obedecer esa regla que 2 más 2 es 4. Y cualquier otra operación matemática que nosotros aprendemos a través de la educación nos hace pensar y nos lleva a obedecer las reglas de la matemática. La educación contiene otras ciencias como la física. La física nos enseña reglas, nos enseña axiomas y nos enseña fórmulas que nos llevan a resultados. Y es por eso que entonces cuando se enseña física, se enseñan distintas reglas de la física para que las cosas funcionen
Y entonces en esta ciencia llamada física se ocupa en la construcción y se ocupa en otro tipo de experimentos y trabajos, de tal manera que la educación en sí nos enseña a obedecer. Cuando pensamos en la química, es exactamente lo mismo. Nos enseña reglas que tienen, ¿cierto?, los componentes químicos y nos enseñan a obedecer ciertas normativas o ciertas cosas que por causa de la química nosotros debemos obedecer. Y nos ponen en un envase de cloro una advertencia de no ingerir el cloro porque es veneno, y entonces eso nos está diciendo que la química tiene razón. Se nos enseñó que el cloro produce efectos mortales en las personas, y entonces nos dice que debemos obedecer a un letrerito que aparece en una botella, en un envase, que dice que nos puede hacer daño. Y en la ciencia de la medicina también hay reglas que obedecer, y se enseña medicina en las universidades y se les enseña a los estudiantes que deben obedecer las reglas de la biología, ¿cierto? Y que la medicina las toma, y entonces sacamos leyes como la alimentación saludable, donde se prohíbe que se vendan comida chatarra en los colegios, se prohíbe que se consuman en los colegios alimentos que tienen sellos que se reglamentaron para obedecer. Entonces, en el amplio espectro de la educación se nos enseña a obedecer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedir educación que enseñe a pensar y no a obedecer cuando la educación misma tiene leyes, las leyes de la enseñanza, y a un profesor cuando va, o a una persona cuando va a la universidad a estudiar para ser profesor de educación general básica o profesor de enseñanza media, o tiene una licenciatura, un doctorado y es profesor en la universidad, se le han enseñado reglas que debe obedecer para que la enseñanza pueda ser clara, precisa, objetiva. Entonces, mi, mi, mi proceso de pensar en este letrero me hace creer que hay algo que está mal en las personas que lo pusieron allí. Y para eh, terminar con esta reflexión del pensamiento, justamente abajo de ese letrero, en la puerta de ese edificio, en una de las puertas de ese edificio, hay otro letrero que, que nos indica que debemos obedecer una regla, que es una regla de la educación vial, la educación del tránsito. El letrero dice no estacionar, es decir, me está ordenando la misma persona que me está diciendo que no debo obedecer, me está ordenando que obedezca otra regla. Y la educación vial me dice que yo no puedo estacionar en un lugar donde hay salida de vehículos. Pero si yo tomo la lógica del letrero de más arriba, entonces yo hubiese pensado, bueno, la calle es de todos, la calle no es, ellos no son dueños de la calle, por lo tanto yo no voy a obedecer esta regla de la educación vial o de la educación del tránsito que me dice que no debo obedecer a nada, sino solo pensar. Entonces, creo que antes de esgrimir un eslogan, una pancarta, un pensamiento, deberíamos ser más objetivos.
deberíamos ser más objetivos, porque todo en la vida está compuesto por leyes. Las leyes nos ayudan a vivir en orden. Si eliminamos todo lo que hay que obedecer, entonces tenemos anarquía. Hay leyes en todas las cosas. Hay que obedecer muchas cosas, que de lo contrario, si no las obedecemos, podríamos tener serios problemas. Señor les bendiga.